sindicalismo, vos fuiste funcionaria del Frente Renovador, fuiste parte del Frente Renovador. Por ahí hablábamos hace un ratito también con Charlie, en un momento no se te vio más en el Frente Renovador, terminó tu mandato como ministra de Derechos Humanos. ¿Cuál fue el quiebre, la ruptura que dijiste, hoy me voy de este lugar, hoy dejo y no soy más parte y hoy candidata por el Frente Agrario y Social? Bueno, a ver, una cuestión es salir de una función pública que tiene un mandato, ¿no? Eso Claro. tenía una fecha de cierre. Claro. Y lo que yo necesitaba era tomarme un tiempo para sentirme, encontrarme, observarme. Tenía muchas contradicciones. Yo vengo de una historia de desilusiones en la política partidaria. Como vos bien lo decías, mi padre es radical, fue radical. Comparto en eso la historia paralela con Lalo, mientras el papá de él estaba de jefe de bloque, el mío estaba también de jefe de bloque del otro bloque. De ahí ya viene una historia en común con Lalo también, ¿no? Qué síntesis, Pero, ¿no? sí. Y entonces, bueno, yo fui parte, o participé, si quisiéramos decirlo, de la llegada de Alfonsín. Me huí despavorida con las leyes de obediencia de vida de punto final. Tomé una pausa de como 10 años, 12 años, hasta que apareció la Alianza y me pareció que podía ser un ámbito. Me equivoqué. Y bueno, y estuve poco menos de un año. Entonces, toda esta carga de desilusiones, yo creo que hacen que también uno, o quizás la misma vida de uno, hace que uno siempre se esté preguntando, ¿estoy en el lugar donde creo? ¿O estoy en el lugar donde quiero estar? ¿Soy coherente con lo que siento y pienso? Bueno, son preguntas que yo calculo que todos los seres humanos se hacen, no solamente Absolutamente, Tiki, ¿no? sí. Y, Entonces, y que, bueno, y que me está tomé... bien que se Por uno supuesto se haga que esas sí, preguntas. porque uno en base a eso encara para, digamos, su vida. Proyecta, reordena, reafirma. Reordena, acomoda, y más que nada cuando uno tiene la fibra política con la que, digamos, convive esencialmente es uno, todo el tiempo se está revisando, porque la política es para hacer el bien común, no es para uno, es para los demás. La herramienta de la política busca que toda la comunidad, que el pueblo esté bien. Entonces uno se observa y observa la totalidad. Quiero por ahí diagramar cómo fue porque terminó tu función como ministra, pero también militabas dentro del partido. Sí. ¿Cómo fue esto de a Rovira, por ejemplo? ¿Le tenés que avisar, me voy, dejás al gobernador en ese momento, tus compañeros por ahí? No, a ver, yo tuve el último año de mandato, por decirte, yo ya iba sintiendo que no estaba bien, que no me sentía cómoda. Porque incluso más allá, perdón. Antes Lilian. también, te diré, porque en realidad lo que yo sentí es que hubo mucha contradicción cuando estaba el macrismo en la nación. Y a mí me tocaba enfrentarme en los consejos federales con el macrismo. Entonces yo me daba cuenta si había o no una línea, un apoyo o no. Todo eso fue siendo parte de esa gestión mía, ¿no? Y llegó un momento en donde yo realmente me sentí muy sola, desde lo que era la acción pública, ¿no? El acompañamiento de un Estado. Claro. Y eso hizo que yo realmente dijera, yo no quiero seguir. Yo todo el 2019 sabía que a fin de año me iba y lo comuniqué en septiembre. En septiembre avisé que yo a fin de año me iba. Y hubieron algunas situaciones extrañas también, algunos hechos delictivos muy raros en el ministerio, digo, ¿eso también colaboró? Bueno, no, eso es parte del juego de la política y más que nada cuando hablamos de un Ministerio de Derechos Humanos en donde había otras cosas también. Nosotros teníamos información de Carlos Carvalho, digamos, había información ahí que sabíamos, pesada. Sí, que había que resguardarla y que, bueno, que tenía un matiz diferente. Yo desde que de que por ahí puedo razonar un poquito en política, siempre critiqué mucho al Ministerio de Derechos Humanos desde que existe. Y yo creo que antes no se le daba tanto, estoy hablando acá 7 años atrás, 5 años atrás, no se le daba tanto la importancia
que por ahí en tu mandato se le dio, no sé si porque tenía esta cuestión de que vos ibas al frente y el anterior ministro de Derechos Humanos por ahí no lo hacía. O sea, era como una... No sé si por ahí, viste, yo veo que en tu mandato fue como derechos humanos, se escuchaba por todos lados y anteriormente era como algo que no casi ni existía. Digamos, sin evaluar la gestión del anterior ministro, lo que sí creo que marcó un momento diferente en la historia fue todo lo que se caía con el macrismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intervención del Ministerio de Derechos Humanos ante la quita de pensiones por discapacidad, por ejemplo. Yo recuerdo hasta haberle mandado nota a Sabilbaso, es decir, nosotros tuvimos que entrar a intervenir en situaciones que antes no se daban, por ejemplo, los desalojos. La situación de hambre de las familias realmente generó una ocupación de tierras que antes no se vio. Y entonces no había otro organismo que se ocupara de eso, pero porque tampoco antes era tan... No, porque no era tan no eran evidente hechos, o no eran necesario. hechos. Mientras tuvimos el gobierno nacional y popular con Cristina Kirchner, Misiones estuvo contenida, digamos, había toda una estrategia, digamos, y que hasta el día de hoy, yo digo, si no tuvieran las mamás la asignación universal por hijo, ¿qué hubiese sido? La jubilación de las mujeres, y la jubilación sin moratoria. Creo que hace rato hubiésemos repetido. Claro, entonces, había políticas públicas sociales que eran muy fuertes y que se destruyeron apenas llegó el macrismo, ni que hablar conectar igualdad y todo lo que tenía que ver con la formación en los jóvenes, la quita del progresar. O sea, esto generó una hecatombe. Nosotros teníamos hasta temas de intervención con estudiantes que tenían que volverse a la casa, al interior, porque no podían seguir estudiando, porque no tenían dónde parar. Entonces teníamos que intervenir con desarrollo social, a ver si tenía algún lugar, el albergue. Digo, se abrió, yo creo que por eso el Ministerio de Derechos Humanos tuvo una mirada tan visible en la sociedad, porque tuvo urgencias en las que tuvo que intervenir. Y de hecho, si yo tengo que hacer una autocrítica, quizás la autocrítica es no habernos podido dedicar tanto a las causas de memoria, verdad y justicia. Mirá. Que era en sí el fondo. La esencia del ministerio. Pero eso también estaba frisado por Macri. Sí, absolutamente. ¿Entendés? Una pensión salió, una reparación en toda la provincia en 4 años. Bueno, saliendo... Qué bárbaro, cómo cambió la agenda verdaderamente. Sí, de un ministerio totalmente. Y bueno, a veces uno no dimensiona, ¿no? Sí, No termina de dimensionar no. hasta que no se encuentra con los actores, y allí es donde uno hace la reflexión, claro. Ahí es donde uno se encuentra realmente con la verdad. Más allá de el camino que los trajo hasta aquí, ¿cómo se encuentran hoy en esta campaña y cuál es su propuesta para con los vecinos de la ciudad de Posadas? Bueno, en la campaña nos encontramos felices reencontrándonos con Tiki en esta síntesis que comentaba. Particularmente no nos conocimos hace mucho, tampoco hace poquito, pero verdaderamente celebramos habernos encontrado, haber compartido, entendernos como nos entendimos y coincidimos básicamente en poder ver la manera de poder trabajar conjuntamente. Luego se dio lo del sublema concretamente, en donde la Tiki acompañó incondicionalmente, así que verdaderamente es un placer tener esta lista en donde puedo estar acompañada de la Tiki. Y para los vecinos de la ciudad de Posadas particularmente, bueno, una política verdaderamente también integrada y de llegada al vecino, de acompañamiento al vecino, en donde vemos muy desdibujada la gestión de los concejales, donde verdaderamente nos encontramos con un consejo que está más cuidando los intereses de grandes empresarios que cerca del vecino. Particularmente donde me estoy tomando el trabajo también atento a la profesión de abogado de leer detenidamente la carta orgánica, y donde verdaderamente me encuentro con un corset jurídico para favorecer a un grupo empresario de transporte,
increíblemente, pero eso, o sea, demuestra el peso que tuvo en la Convención Constituyente. Y por qué hoy tantas quejas de los vecinos por el transporte público, verdaderamente. O sea que más allá de que hoy puede parecer un voluntarismo, con Tiki estamos en el Consejo seguro de que vamos a empezar a instalar en la agenda la necesidad de reformar esta Carta Orgánica, ¿sí? Y quizás hacer reformas también verdaderamente integrales, porque nos encontramos con figuras casi inexistentes, como determinados jurados de crítica, en donde simplemente critican la tarifa, digamos, y de tasa municipal. O sea, a la sazón terminan siendo verdaderamente cargos sin funciones reales. Nos encontramos con que jueces municipales tienen un convenio colectivo en la Carta Orgánica donde le fija que tienen que cobrar el 80% de una retribución de juez o camarista. Cuestiones insólitas verdaderamente. Entonces necesitamos cambiar las cosas, necesitamos un municipio de cercanía, de contención, como bien decía Tiki. Necesitamos pensar el municipio hacia los barrios, ¿sí? No tanto hacia la costanera, hacia Villa Sarita y el centro de la ciudad de Posadas. Necesitamos mayor planificación, acompañado de servicios públicos verdaderamente integrados y que le brinden servicio a la población, ¿sí? Vemos un municipio que no vela por el cumplimiento de los servicios públicos ni por las irregularidades en tales, llámese SAMSA, llámese transporte público, vuelvo a decir, llámese ENSA mismo. Entonces tenemos diferentes planteos, seguramente Tiki se extenderá un poquito más, pero necesitamos un municipio que esté acompañando a los vecinos, cosa que no vemos, independientemente de que haya asfalto y flores y jardinería, cosa que está buenísimo y es necesario. Creemos que el municipio debe proveer cuestiones mucho más esenciales como asistencia social, como medicamentos, son cuestiones que están garantizadas en una Carta Orgánica y donde vemos que muy poco se ocupa el municipio. A contrapelo de sí hacer asfalto, que seguramente habrá negocios atrás o jardinería o algo, pero verdaderamente la asistencia y la contención del vecino de la ciudad de Posadas no lo vemos reflejado en la gestión, ni tampoco en los concejales, sean de uno u otro partido. ¿No cree que el asfalto, por ejemplo, no mejoró la calidad de vida de los vecinos, no integró al vecino? Yo le digo porque yo vivo hace 10 años en un barrio y en ninguna de las gestiones de intendente se tomaron el trabajo de decir vamos a asfaltar acá. El año pasado fue el primer inicio y hoy yo creo que el vecino se siente un poquito más incluido. Sí. Como no ser un barrio solamente aislado, porque le estoy hablando del Néstor Kirchner, el barrio Néstor Kirchner, Sí, un barrio muy sí, alejado de sí, Posadas. Y yo creo que hoy mis vecinos, por lo menos, y creo que de otros barrios, se sienten como incluidos. Seguramente, a ver, nunca se hizo. el asfalto, a ver, por supuesto que mejora la calidad de vida y por eso digo, está buenísimo, pero el municipio, la función del municipio no pasa solo por hermosear la ciudad con jardinería o un asfalto, digamos. Perdón que te corte, Lalo, pero un asfalto sin iluminación no te sirve. A la noche no podés salir, baja el sol y no podés salir. Un asfalto y donde vos tenés agua 3 horas en una canilla en la vereda, no te sirve. Entonces, lo que está queriendo fortalecer Lalo es este criterio de políticas públicas de derechos humanos en los servicios públicos. No como servicio, sino como derecho. Yo tengo derecho a tener agua potable, yo tengo derecho a tener la luz en mi vereda, de hecho la pago. De hecho la pago. Lo mismo que el agua. Y bastante bien. Y pago mis impuestos para que me hagan el asfalto, no es un favor. Es la obligación pública, digo. Sí, a lo Entonces, que hoy en 10 años ningún intendente se tomó el trabajo de decir, vamos. Y el vecino, por ahí que vos recordás, antes nosotros llovía y no se podía salir del barrio. No podía ingresar un auto. Bueno, pero es también una ausencia de planificación también. Que hoy en todo caso se cubre esa falencia de la ausencia de planificación, digamos. Y en 10 años también hay una monotonía de color político también, o sea, no es que hay... Y también hay que revisar qué cuestiones atraviesan este tema con lo del transporte público. Porque, por ejemplo, estoy recordando, en mi gestión de ministra, me acordé de un ejemplo, un barrio que tenía 2 calles que no tenían asfalto y no tenían luz, y realmente los vecinos se movieron
porque lo que necesitaban era que el transporte entrara al barrio, un barrio muy popular. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta? Asfaltar para que el micro entre. ¿Entendés? Entonces, digo, hay que revisar en realidad todo. Ese es el tema, hay que empezar a revisar todo, porque sin duda tampoco te sirve tener un transporte público en donde vas apiñado y lleno de, hoy por hoy, en pandemia, con tantas posibilidades de contagio. ¿Y de qué manera si no venís a la ciudad? Con la distribución que tiene la ciudad de Posadas, sí o sí necesitas un transporte público. Entonces, de eso se trata. ¿Creen que es necesario en el Consejo Deliberante que se abra un poco más el juego y que bueno, no esté el Consejo también condicionado por el gobierno, por el partido del gobierno municipal? Sí, yo particularmente por ahí esto me hago cargo a título personal de lo que digo. Veo un consejo más allá de completamente alineado al gobierno provincial, veo también concejales que son funcionales. Entonces, en definitiva, tanto termina siendo un apéndice el consejo del municipio y el municipio de la provincia, digamos. Y ahí voy es donde no se cumplen determinadas funciones y sí se tienen que cumplir, digamos. Reitero, y bien lo dice Tiki, hay cuestiones que hacen a la necesidad, como el asfalto, pero también, o sea, no hay seguridad, no hay iluminación, no hay política de contención, de acompañamiento, y tenemos que plantearnos eso, una verdadera llegada más al vecino y una verdadera contención, digamos. O sea, trabajamos conjuntamente con Pachi Pasarín, el apodo Ricardo López Pasarín de Somos Pueblo, y tiene muy bien armado el esquema de microcréditos, ¿sí? Y donde supo manejar oportunamente la cartera y siempre tiene planificado, digo, como municipio, y si lo tenemos hasta en la carta, ¿qué nos impide que haya un banco municipal o un banco social municipal en donde opere las cuestiones de microcrédito para acercar al vecino a verdadero emprendimiento, que no sea un banco especulativo ni mucho menos, sino de que se ocupe de fortalecer? Son cuestiones que atribuciones propias del municipio y que la podemos pensar, digamos, y que no son que además serían utópicas. hasta formas de complementar ciertas ordenanzas que ya son vigentes. Fíjate vos, la de tracción a sangre existe, y Claro. supuestamente el municipio lo que tiene que hacer es generar ese proceso de transformación, que la persona que necesite no tenga el caballo, Claro. sino que tenga otro tipo de vehículo, Claro. ¿sí? Bueno, esa persona no tiene hoy la posibilidad de un microcrédito, como microcrédito. dice Lalo. Ley de lemas, beneficia a la política, confunde al ciudadano, al vecino. Hoy creo que van a haber 55 boletas dentro del cuarto oscuro, el 6 de junio. Y acá, sí, me parece que... 55, si no me equivoco. Confunde al vecino, beneficia a la política, beneficia al candidato. ¿Qué le parece Ley de lemas, Lalo? Qué tema, ¿no? Sí. Urticante. Perdón, Sí, meto, yo porque- diría que el tema de la ley de lemas en realidad lo que diluye es la construcción partidaria. Sí. Diluye el totalmente. debate interno, y ahí le voy a tirar la pelota a Lalo porque también está la lucha por el PJ. Entonces la ley de lemas lo que fue deconstruyendo fue la construcción interna que cada partido hacía. Cada partido presentaba su lista, Claro. ¿no? Al abrir el juego la ley de lemas a este tipo de propuestas, esa deconstrucción interna partidaria se perdió. Y ahora sí te cedo, Lalo. Sí, totalmente, pero totalmente de acuerdo con Tiki, es una realidad. Y en realidad lo que pasa es que tenés, como se diría la abogacía, los dos lados de la biblioteca, ¿no? Por un lado decís, bueno, fomenta la participación ciudadana, Ujú. pero también muchas veces termina cayendo en saco roto, verdaderamente. Yo diría que, digamos, como estrategia política es hábil, pero creo que no es sano porque debilita verdaderamente, como bien dijo Tiki, la herramienta fundamental del sistema electoral, que son los partidos políticos, y justamente la participación y la democracia interna que ello debería trasvasar.
Y particularmente sí está también el sistema que el voto, o sea, se termina doblegando el voto porque uno vota a un candidato y termina sumando a la lista que más suma, digamos. O sea, el juego está, digamos, pero... y uno tiene que ser partícipe, tiene que absolutamente. adentrarse, pero verdaderamente no lo creo el mejor sistema. Si se me pregunta a mí como concejal, plantearía una ordenanza para derogar la ley Lema a nivel municipal con seguridad. Pero tampoco, digamos, voy a denostarla totalmente. Claro, sí. Pero no me parece. ¿Tiene el partido Frente Agrario y Social? 14. 14. ¿Están a favor entonces? No, estamos dentro del juego. Claro, estamos están dentro del jugando, sistema. están haciendo el juego. Y sí. Claro. Con el cierre de frontera, ¿qué piensan? No, yo creo que es una medida importante para la salud en este momento, es una forma importante de resguardo. También creo que ha sido la forma de sostener el comercio, por lo menos en la ciudad de Posadas. Sí. Bueno, ayer o anteayer creo que salió un informe de la agencia tributaria, un 35% más ha facturado el comercio en general, ¿no? Allí me parece que se acaba todo tipo vamos a la discusión. de discusión. Además abrieron 14, este es un ejemplo, 14 bares, restaurantes dentro de lo que es Posadas. Sí, también hay rubros que se vieron un poco beneficiaron, afectados, sí. Digamos, ahí hay que hacer una balanza. La última de mi parte... Yo una cosita nomás, Sí. sí, verdaderamente, más allá que pueda beneficiar, somos hijos de una región, de una integración, digamos, Posada, Encarnación particularmente acá, siempre un vínculo, pero esto se trata verdaderamente de una cuestión de, como bien dijo Tiki, de salubridad, en donde es una medida acertada, o sea, es un contexto de excepción en donde nada puede... Pero me parece que los datos también nos tienen que servir, Lalo, y le tienen que servir a la dirigencia política en general para decir, bueno, algo hay que hacer. El puente no va a estar cerrado in eternum. Sí, una cuestión es casi un deseo de que no sea así. Y cuando se abra el puente, algo hay que hacer, ¿no? Para que el comercio no vuelva a sufrir de este lado y para que la integración regional se dé, ¿no? Así que hay que buscar políticas para que la situación... Seguramente. Para que no sea un péndulo, del banco de crédito es un poco eso. Hablando de lo municipal, ¿no? Sí, y de la posibilidad de generar desde ordenanzas acciones que sean para que el municipio como Poder Ejecutivo las implemente. Claro, sí, sin duda. Y sentarse con todos los actores en una verdadera charla sensata, porque también donde podemos como comerciantes especulamos Posadas y después nos quejamos de que van a Encarnación, digamos. Es cierto. Entonces hacer un verdadero acuerdo macro y con una sensatez del Estado municipal, política, actores, comerciantes y plantearse. Y a partir de allí generar una estrategia para plantear, para cambiar esto. Chicos, gracias. Yo antes de que nos despidamos, quiero contarles quiénes somos. Digamos, Convergencia de Todos, somos del Frente Popular, Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria, o Frente Agrario y Social para la Victoria. Somos ZI, nuestra lista, y nos acompañan, además de encabezar Lalo y acompañar yo, sigue Héctor Chamorro, Carolina Torres, Cristian Ostrowski, Patricia Herrera, Víctor Zárate, Camila Gómez, Juan Adorno, Nancy Silva, Aldo Silva, Cintia García, Raúl Sureda y María Magdalena Maidana. Me parece importante que la comunidad escuche los nombres de todos nuestros candidatos a concejales, porque estamos trabajando justamente todos en Convergencia de Todos. A Héctor Chamorro lo conozco, me parece una gran persona, así que le mando un saludo. A Cristian lo conozco, una lista verdaderamente de lujo. Siempre decimos, o sea, por ahí estamos más expuestos, porque estamos más arriba, pero los lugares no creemos que hacen es un trabajo colectivo y son todos protagonistas. No pasa por mí o por Tiki simplemente, sino que todo, una verdadera hermosa lista la que se conformó. Candidatos, gracias, éxito en lo que se viene y ojalá podamos tenerlos antes de las elecciones. Son muchos candidatos, queremos tenerlos a todos para que los vecinos los conozcan, pero ojalá podamos tenerlos antes del... Igual acordate de la letra del zorro, la Z del zorro. La Z del Eso zorro. somos nosotros. Justiciero. Redes sociales. Bien, Zorro también. justiciero. Convergencia de Todos. Convergencia de Todos. Perfecto. Bien.
Bueno, Vamos. gracias Gracias. por la A visita y ustedes. éxitos en la campaña, que va a ser corta, pero Intensa, complicadita, intensa. ¿eh? Se nos alargó un poquito, ya tenemos nuestra siguiente invitada, amiga de la casa.